Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Víctor Eliezer Garzón, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy en la zona centro-sur Popayán. Y bueno, en este experimento, pues el- bueno, aquí para el experimento, pues planteamos unas hipótesis y nos hicimos estas preguntas, nos planteamos estos interrogantes. ¿En qué influye los diferentes tratamientos de desarrollo fisiológico de las plantas? ¿Qué función cumple el sustrato en el desarrollo de las plantas? ¿Cómo afectó el crecimiento y mantenimiento de la planta si no se emplea el sustrato adecuado? Es lo mismo hablar de sustrato y de tierra. Se valoran las siguientes propiedades: por medio de germinación, longitud aérea, longitud de raíces, longitud total de la planta, relación longitud aérea y longitud de raíces y número de hojas. Bueno, aquí vamos a hablar de los datos del experimento que se hizo durante 6 semanas, los cuales pues aquí miramos las imágenes donde podemos analizar que de acuerdo a los tratamientos se diferencian la cantidad de raíces que tiene algunas plantas, otras son más grandes, otras se quedaron un poco pequeñas, otras son más débiles, de acuerdo a cada tratamiento que lo vamos a ir analizando a continuación. Y aquí pues tenemos el desarrollo, el mejor desarrollo que hubo uno de los sustratos. Y aquí pues empezamos a hacer las mediciones para encontrar los datos y poderlos tabular. Aquí pues nos podemos dar cuenta que el promedio de germinación fue de 7 a 12 días. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los datos que se tuvieron en campo, las mediciones que se hicieron de acuerdo a los sustratos, y vamos a establecer el test de Shapiro, análisis de varianza y test de Kurzweil para determinar los datos que obtuvimos. Entonces vamos a hablar sobre el test de Shapiro, lo cual es el promedio de germinación y longitud de raíces. Bueno, el valor de probabilidad fue de 0.002, 19,476, fue menor a 0.05, lo que significa que los datos de promedio de germinación no tienen una distribución de tipo normal. Y en longitud de las raíces, el valor de probabilidad fue de 0.657628, fue mayor a 0.05, lo que significa que los datos de longitud de raíces sí tienen una distribución de tipo normal. Continuamos con el test de Shapiro en la longitud aérea. El valor de la probabilidad fue de 0.01, fue menor a 0.5, lo que significa que los datos del promedio de longitud aérea no tienen una distribución de tipo normal. En longitud total de la planta, el valor de probabilidad fue de 0.95, fue mayor a 0.05, lo que significa que los datos de longitud total de la planta tienen una distribución de tipo normal. Relación entre longitud aérea y longitud de raíz, tuvimos una probabilidad de 0.011, fue menor a 0.5, lo que significa que los datos de la relación entre longitud aérea y longitud de raíces no tienen una distribución de tipo normal. Longitud de número de hojas, tuvimos una probabilidad de 0.0005, fue menor a 0.05, lo que significa que los datos número de hojas final no tiene una distribución de tipo normal. Bueno, hoy aquí vamos a hablar del análisis de varianza. En los datos obtenidos encontramos que con el análisis de varianza observamos que la probabilidad de 0.31 fue mayor a 0.5. Esto quiere decir que no existen diferencias significativas
en los datos totales de longitud de la planta entre los diferentes tratamientos A, AC1, A, AC2, AAC3, AH, AHC1, AHC2 y AHC3. Análisis de varianza para longitud de raíces. Con esta observamos que la probabilidad de 0.38 fue mayor a 0.05. Esto quiere decir que no existen diferencias significativas entre los datos de longitud de la planta entre los tratamientos. Bueno, aquí como miramos anteriormente que varios datos lo que obtuvimos fue menor a 0.05, lo que debemos hacer un análisis de Cruz-Wald. Aquí para promedio de germinación. Entonces los valores de promedio de germinación tienen una probabilidad de 0.00014 menor a 0.05. Esto significa que son significativamente diferentes entre los tratamientos A, AC1, AC2, AC3, AH, AHC1, AHC2 y AHC3. Cruz-Wald para longitud aérea tiene una probabilidad de 0.28 mayor a probabilidad 0.05. Esto significa que no son significativamente diferentes entre los tratamientos. Y el test de Cruz-Wald para la relación entre la longitud aérea y longitud de raíces, obtuvimos una probabilidad de 0.98 mayor a probabilidad 0.05. Esto significa que no son significativamente diferentes entre los tratamientos. Y el 3 de Cruz-Wald en número de hojas. Los valores que tuvimos de la probabilidad fue de 0.88 mayor a probabilidad de 0.5. Esto quiere decir que no son significativamente diferentes entre los tratamientos. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la prueba de Tukey en la longitud de raíz. Bueno, aquí tomamos las conclusiones, pues nos dimos, tomamos los tratamientos AC1, AHC1, AH, AHC3, AHC2, HC2, AHC3 y AHC2. Y nos concluimos varias cosas que las exponemos aquí en este cuadro. Continuamos con las conclusiones de Tukey para la longitud para la longitud total de las plantas. También analizamos para AHC1, AHC3, AC2, AC3, HC2, AH y HC1, donde expusimos estas conclusiones que tenemos aquí reflejadas en este cuadro. Bueno, las conclusiones que sacamos en este experimento, pues son las siguientes. Logramos concluir que el test de Shapiro igual las propiedades promedio de germinación, longitud aérea, relación longitud aérea, longitud de raíces y número de hojas, se obtuvieron resultados donde la probabilidad de 0.05 fue menor a 0.05, lo que significa que sí existen diferencias significativas entre los datos analizados y no tienen una distribución de tipo normal, por lo que se rechaza la hipótesis HO en las probabilidades longitud de raíces y longitud total de la planta. En el test de Shapiro se observaron resultados de probabilidad de ser mayor a 0.05. Esto quiere decir que no existen diferencias significativas entre los datos analizados, por lo tanto sí tienen una distribución de tipo normal y se acepta la hipótesis. Otras conclusiones: en análisis de la varianza
ANOVA se puede concluir que las propiedades longitud de raíces y longitud total de la planta son probabilidad mayor a 0.5, lo que significa que no existen diferencias significativas en los datos analizados entre los diferentes tratamientos A, AC1, AC2, AC3, AH, AHC1, AHC2 y AHC3. El test de Kurzweil se puede decir que en las propiedades promedio de germinación se obtuvo P menor que 0, probabilidad menor que 0.05, lo que significa que sí existen diferencias significativas entre los tratamientos y que para las propiedades de longitud aérea, relación entre longitud aérea y longitud de raíces y número de hojas se obtuvo probabilidad mayor a 0.05 o probabilidad, lo que determina que no existen diferencias significativas entre los tratamientos para los datos analizados. Bueno, aquí vamos a hacer un análisis agronómico. En el tratamiento A, el promedio de germinación es de 11 días. Se observó plantas con una sola raíz principal delgada y débil, ausencia de raíces secundarias, una longitud aérea promedio de 5 centímetros, tallo liso de color café, hojas bien formadas, ovales debido a la ausencia de fertilizante residuo de café. Se observaron hojas de color amarillo, lo que indica que hay deficiencias de nitrógeno y también afectó la luz para lograr su estado óptimo de producción. Otra posible causa considerada fue el sistema de drenaje, puesto que se presentó encharcamiento, lo que también perjudicó la raíz. Bueno, también pues los sustratos que utilizamos fue arena de río, que es un sustrato de mucha importancia en la agricultura. Son pequeños fragmentos de rocas desintegradas, estas constituidas por muchas partículas minerales que ayudan a mejorar el enraizamiento de las plantas, brinda una buena ventilación, buen drenaje y un excelente saneamiento. Residuos de café, que es un fertilizante natural rico en nitrógeno, magnesio, potasio, nutrientes fundamentales, y el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que es un inhibidor de actividad microbiana, un germinicida compuesto de agua y oxígeno que mata a los microorganismos, evita la pudrición de raíces, acelera el proceso de germinación, sirve como pesticida natural, funciona como fertilizante, ayuda a las plantas a que absorban más nutrientes para sus raíces. Análisis agronómico. El tratamiento AC1, el promedio de germinación fue de 7 días. Se observó raíces delgadas, ramificadas, con una longitud promedio de 11 centímetros. En el tratamiento AH se encontró un buen desarrollo de la planta, con un promedio de germinación de 9 días. En todas las réplicas se encontró raíces delgadas y muy ramificadas. Análisis agronómico para los tratamientos AC2 y AC3 presenta una longitud radicular promedio de 7 centímetros, raíz principal débil, ausencia de raíces secundarias, germinación promedio de 12 días y un promedio de 3 hojas por planta. Se identificó producción de raíces en la parte terminal debido al encharcamiento del sustrato, por lo cual sus hojas tomaron un color amarillo. Se determina que las plantas no alcanzaron su desarrollo fisiológico normal por falta de luminosidad y por que no están dentro de los parámetros climatológicos aptos para dichos cultivos. Análisis agronómico para el tratamiento donde se aplicó el inhibidor de actividad microbiana AHC1, AHC2 y AHC3. En los 3 réplicas se obtuvieron un promedio de germinación de 10 a 12 días, retraso un poco el crecimiento debido a que en el momento de la germinación hubo temperaturas bajas, se presentó encharcamiento por las fuertes lluvias, la longitud promedio de raíces en estos tratamientos fueron cortas y con pocas raíces secundarias, esto debido a la baja absorción de agua y nutrientes. Y bueno, aquí la bibliografía que nos pasamos para hacer este trabajo. Bueno,
Felicidades y que Dios los bendiga.